bienvenida, gracias a Odín como líder del canal, gracias a todos los moderadores que aceptaron esta noche la participación y al resto de la audiencia que nos está escuchando esta tarde. Quisiera hacer unas cuantas salvedades muy breves de mi ausencia expresa de los canales Shell, específicamente de mi Bienestar Heroica, que fue quien por mucho tiempo y inclusive hoy me permite comunicarme y ser en vínculo de mis ideas y pensamientos con el resto de los ciudadanos, independientemente que me tengan simpatía o no me tengan simpatía, independientemente que estén de acuerdo o no con mi manera de expresarme, independientemente que el objetivo mío sea ciudadano y no sea un objetivo de partidos. Yo tengo la certeza que en muchos canales la presencia de los partidos es dominante. Tienen razón los partidos de movilizar sus seguidores y simpatizantes o sus miembros para capitalizar la voluntad política de los ciudadanos en procura del voto para producir los cambios sustantivos en una sociedad que pretende crecer y tener una envidiable calidad de vida como siempre hemos querido y que lamentablemente no hemos logrado atinar a la hora de votar y a la hora de censurar y vetar a los que realmente han sido los causantes de todos estos problemas que tenemos actualmente en Venezuela, que muchos venezolanos nacidos posterior o que tengan actualmente, que sean menores de 30, 35 años, no tienen ni idea de lo que ha ocurrido en Venezuela, y los que son un poquito mayores no tienen idea de lo que costó establecer la democracia en Venezuela gracias a personas que se dedicaron a luchar por la democracia y a unas Fuerzas Armadas que cuando fue amenazado el Estado desde 1958-57, en ese periodo, antes del inicio de la democracia, ya las fauces del comunismo internacional habían puesto la mirada en América Latina. El primer país que cayó fue Cuba. Inicialmente era un juego, inicialmente era algo pasajero, temporal, y resulta que Cuba lleva 55 años. Cuando hubo la conjura militar en el año 1992, ya había ocurrido en Venezuela 15 años de guerra interna, 1961-1975. La lucha interna contra los jóvenes venezolanos formados en las universidades, pero entrenados para la guerrilla en Cuba y en el territorio venezolano, y los jóvenes militares, entre los cuales me encuentro yo, sin ser del ejército, teníamos que combatir y defender al Estado por orden del comandante jefe. El comandante jefe, como ustedes saben, es el líder comandante de las Fuerzas Armadas en una democracia como la venezolana. Y la Constitución le establece al presidente la triple función de ser presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo y comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Para que la democracia sobreviviera a toda esa cantidad de amenazas que hubo en ese periodo, el comandante jefe tuvo casi siempre el respeto y la lealtad de las Fuerzas Armadas. Porque esos presidentes que fueron comandantes en jefe, aun cuando habiendo cometido errores y aun cuando la Constitución muchas veces fue violada, trataban con respeto y cierto grado de solidez institucional al país, la lucha por crecer, educar, formar, alimentar, proteger bajo todo punto de vista, no solamente la protección de la seguridad y defensa, sino también la protección hospitalaria, la medicina, el sistema de salud, el sistema de prevención social,
los sindicatos, todo eso que esa gente mayor conoció y que los jóvenes menores de 35 años no conocieron. No estoy ofendiendo a nadie, sino no conocieron y tienen pocas referencias históricas, porque lamentablemente no se han detenido a estudiar y a verificar los altibajos que ha tenido Venezuela desde 1900, mejor dicho, desde 1900, con la invasión de la Revolución Restauradora de Cipriano Castro. Vino Gómez, después de Gómez vino López Contreras, después de López Contreras Medina, después vino el golpe militar del 45, ADECO y militares, después vino el golpe militar del 48, cuando los ADECOS no cumplieron los compromisos que se habían trazado con los militares para llevar el país a salir de la hegemonía andina, que eran los que habían sido presidentes en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, y acabar con la turbulencia del siglo XIX. Pues vino Pérez Jiménez, la dictadura de Pérez Jiménez, fue tumbado bueno, no fue tumbado, la situación política del país llevó a que Pérez Jiménez decidiera irse. El descontento militar, el descontento civil, y el cansancio de los abusos de poder, la corrupción mínima en aquel entonces, pero corrupción afín, no podía aceptarse. Sale Pérez Jiménez, comienza la democracia, 1961. Las Fuerzas Armadas venezolanas participan en la Operación República para defender a los votantes en la mesa de votación de la amenaza castrista, de la amenaza de Cuba, la Cuba castrista, que amenazó con asesinar y matar con los guerrilleros venezolanos y cubanos a quienes iban a las urnas a escoger y a presidir los cambios de la democracia en Venezuela. Todo eso que ocurrió en ese periodo, el comandante en jefe en un sistema presidencialista ejerció un control bastante cerrado sobre las Fuerzas Armadas. Hubo errores, que sí los hubo, de ambos lados, pero los militares respetaron la decisión del comandante en jefe. Y resulta paradójico ahora, y le empiezo por aquí porque quiero iniciar esta conversación no defendiendo las Fuerzas Armadas, porque no las defiendo en ninguna circunstancia. No las defendí el 4 de febrero, me enfrenté al alto mando militar, señalé al alto mando militar como cómplice de la locura, señalé a civiles y militares, fui sometido al escarnio público y fui a prisión por corrupto, porque decían que yo era corrupto, porque querían sacarme del juego, porque me iban a nombrar ministro de la Defensa. Y si me nombran ministro de la Defensa, yo hubiese acabado con esta persona vía legal, porque todos estaban involucrados en la cooperación dramática del año 92, y que ahora todos se lavan las manos, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional en este momento. Y por eso es que resulta paradójico que el pueblo, la sociedad venezolana, esté pidiendo que las Fuerzas Armadas intervengan violentamente para salir del gobierno comunista que se implantó en Venezuela gracias al voto popular y la aquiescencia de las élites políticas y financiamiento, lógicamente. Entonces resulta que muchos militares que tampoco estaban en ese momento en la Fuerza Armada y que ahora son oficiales, desconocen igualmente lo que ocurrió en el pasado, cuando tuvimos que enfrentar a Fidel Castro. Y cuando el ministro de Defensa, Raúl Salazar, en el año 1998-99, permitió que Fidel Castro pisara los predios heroicos, digo heroicos por decir una palabra militar, de la Academia Militar de Venezuela, del Salón de Honor, donde se guardaba la memoria de todos los oficiales y soldados fallecidos en la lucha contra la guerrilla cubana y castrista en Venezuela. Esa noche yo en mi casa, viendo por televisión al presidente Hugo Chávez, electo en aquel entonces, al ministro de la Defensa, Raúl Salazar, y a Fidel Castro en el patio de la Academia, en el patio de honor de la Academia, yo me sentí abochornado, asqueado. No por Fidel, no por Chávez, porque yo sabía de dónde venía Chávez y qué quería Chávez. Lo enfrentamos en el Palacio de Miraflores y en 4 horas el presidente Pérez dominó el golpe militar del ejército. Es importante establecer
dónde tuvo su origen ese cuartelazo militar. No fue golpe, fue un cuartelazo. En el ejército venezolano. Era por la presencia y la simpatía con que el general Raúl Salazar aceptaba risueño, así como su tamaño, su gordura, le permitía reír y abrazar a Fidel. Así estaba pisoteando a la memoria de todas las personas fallecidas en la lucha contra los Castro en el territorio venezolano. Ahí comenzó el desastre. Las personas no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. No alcanzaban a visualizar lo que estaba ocurriendo. Voy a tomarme la libertad de leer un párrafo. Voy a leer 2 párrafos esta noche, pero este es el primer párrafo que quiero leer. Y se refiere a la República de Chile. Cuando el senador Salvador Allende iba a ser electo presidente por el Congreso chileno, ya que la mayoría electoral no lo había favorecido para tener la mayoría directa para ser presidente. El Congreso chileno tenía que intervenir para designar el presidente. Y el almirante de la Armada chilena, Buceta Muñoz Óscar, el almirante Buceta Muñoz, dice lo siguiente: antes de que fuera electo por el Congreso Nacional, el presidente Allende, hubo algunos almirantes que estábamos en servicio, que a solicitud de él concurrimos a una entrevista. La preocupación de Salvador Allende en ese momento era si acaso las Fuerzas Armadas chilenas lo iban a aceptar o no como presidente de la República. Se pensaba que las Fuerzas Armadas chilenas, de la Internacional de las Espadas, como dice vulgarmente, los fanáticos de la izquierda y los ignorantes de la realidad sudamericana, de la presencia rusa y soviética izquierda en América Latina, que obligó a los militares a alzarse en armas contra esos gobiernos. De todo punto de vista criticable y no aceptable, pero eso fue el origen básico de esos movimientos militares entonces, cruentos, desagradables, y que dejaron secuelas graves en nuestros países, inclusive Venezuela con Cartagena. Repito, la preocupación de Salvador Allende en ese momento era si acaso las Fuerzas Armadas lo iban a aceptar o no. Esa fue la consulta que me hizo personalmente, porque yo fui uno de esos almirantes que concurría a la cita del entonces senador Salvador Allende. Después de escucharlo, quiero repetir las palabras que dije. Mire, senador, las Fuerzas Armadas de Chile son esencialmente constitucionalistas. Han sido respetuosas de todos los gobiernos, de todas las corrientes que han asumido el poder en Chile. Si usted mañana, senador, es elegido presidente, las Fuerzas Armadas lo van a reconocer, porque son esencialmente constitucionalistas. Siempre que usted respete la Constitución, el día que se quiebre el sistema constitucional en este país, yo no respondo lo que hagan las Fuerzas Armadas. Y eso quiero advertírselo, senador, porque no vamos a aceptar violaciones de la Constitución de la República de Chile, las Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió en Chile todos lo sabemos. Allende permitió la llegada de Fidel Castro. Fidel Castro tuvo un mes en la moneda. Hubo 4.000 actos terroristas entre Chile y Valparaíso. Militares chilenos fueron a educarse en la Escuela de Formación Militar y Adoctrinamiento Comunista de Chile. Muchos sudamericanos apoyaron a Salvador Allende, que eran los que posteriormente conformaron el Foro de Sao Paulo, que es la que tiene actualmente controlado América Latina desde el punto de vista ideológico, que yo llamo
la izquierda camaleónica, no estoy apoyando ni favoreciendo ni aprobando lo que hizo el general Pinochet en Chile, pero es una idea de lo que son unas fuerzas armadas institucionalistas cuando un presidente democrático, entre comillas, es electo y viola la Constitución. En Venezuela, el presidente Chávez violó la Constitución desde 1998, cuando señaló la moribunda. Todo el establecimiento político venezolano se paró en el hemiciclo a saludar a Chávez. Unos asustados, otros sonrientes nerviosamente, y el resto regocijados, porque la cara que puso el presidente Rafael Caldera fue de pronóstico. Pero en ese momento yo también estaba viendo la televisión, estaba viendo el evento, y observé cuando el presidente Carlos Andrés Pérez, fallecido, se paró junto con otros miembros del Congreso a saludar al presidente Chávez. Esa misma tarde yo llamé al presidente Pérez porque tenía la suficiente confianza para hablar con él y respeto mutuo, aun cuando él era el presidente de la República y yo era un almirante ya retirado. Le dije: ¿cómo es posible, presidente, que usted se pare a saludar a ese hombre que casi nos mata en el palacio y que llega a la presidencia alcahueteado por las élites que lo querían tumbar, y que usted vio truncada su presidencia democráticamente electo porque lo apoyaron a llegar a la presidencia y lo financiaron las élites importantes de Venezuela? En ese momento había que hacer una protesta y retirarse del hemiciclo y no salir a felicitarlo, presidente. El presidente Pérez, un poco sonriente, me dijo: almirante, lamentablemente usted es militar y yo soy político, y ustedes los militares entienden cómo se maneja la política. Posiblemente sea cierto lo que dijo el presidente Pérez en ese entonces. Y ahora que estoy en el exilio, reconozco que nosotros los militares pretendemos, activos o retirados, influir cuando nos damos cuenta que las cosas están mal. Y en lugar de influir, lo que hacemos es recibir palos. Yo estuve vetado 8 años de la televisión venezolana, de las entrevistas, y todavía aquí en la Florida han intentado vetarme. Lo que pasa es que es tan contundente lo que yo digo, y así también el doctor Alberto Franceschi, que tenemos ya 2 años aquí tratando de proyectar la realidad de lo que ocurre en Venezuela y lo crítico que es el presente y futuro caótico, anómico, que nos espera a todos los venezolanos, los que estén adentro y los que estén afuera. Claro, mucho más delicado para los que están adentro. Y por eso nos critican, que hablamos de aquí, peleamos de aquí, que somos unos machos aquí en Florida tomando whisky y parrandeando, etcétera, etcétera. Cosa totalmente incierta, porque los que nos conocen aquí saben cuál es la vida, no una vida monástica, porque tampoco somos unos miembros de la Iglesia Católica, pero una vida bastante limitada, porque realmente en este país para poder sobrevivir hay que trabajar duro. No solamente lo digo yo, lo dicen todas las personas que yo me he conseguido aquí, porque aquí hay que producir, y el que no produce no vive bien. Y eso es lo que nos falta a los venezolanos: producir, para que crezca el Producto Interno Bruto de toda Venezuela, y así podamos crecer como país. Vuelvo al problema. Todos ustedes saben que el movimiento de un nuevo orden creció y se nutrió en los cuarteles venezolanos. Lo proyectamos aquí, el doctor Franceschi y yo, una iniciativa inicial del doctor Franceschi, este nombre, y comenzamos a hablar y a decir. Al principio no nos escuchaban, al principio se burlaban, creo que de nosotros, o se les parecía dudoso que nosotros estuviéramos hablando de esa manera, favoreciendo a los militares, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros teníamos la facultad de ver más allá de las narices de los políticos venezolanos.
Fíjese dónde estamos en este momento. Un país inmerso en el caos. Mejor dicho, en el caos no. En la nómina. Los motorizados no respetan. No hay medicinas. No hay insumos para la salud de nadie. No hay seguridad en ninguna calle o avenida del país. El AMPA corre en todas partes. Las necesidades de los ciudadanos se ven saturadas y obligados a delinquir porque tienen que sobrevivir. El gobierno miente desde las funciones de poder. La Asamblea Nacional nueva se conforma con una persona que habla, pero no otros actúan. Y esa Asamblea tiene que actuar y tiene que representar a todos los venezolanos, inclusive a los venezolanos que simpatizan todavía con el proyecto comunista fracasado y que murió con su creador. Este movimiento no existe. Está por ahí en las paredes pintado y en la mente de algunos obcecados, pero ese movimiento no existe. Fracasó, falló. Y todavía hay gente que lo nombra. Comunismo siglo XXI, o revolución siglo XXI, y tampoco es revolución. Siempre hemos tenido contacto con los militares, porque yo fui militar y tuve contacto directo con los militares en todo momento. Los militares no están en capacidad de dar un golpe, como muchas veces dicen por ahí. Salgan los militares de un golpe. Aparte de ello, la solución no es el golpe. La solución es insuflarle, o sea, inyectarle al establecimiento político venezolano que la importancia radical para recuperar a los venezolanos de la triste historia que estamos viviendo en tiempo presente es darle valor agregado al ciudadano, mientras los políticos, el gobierno, la asamblea y todo el mundo que tiene que ver con la política, empresarios, interesados, oportunistas, no focalicen su interés y potencien lo que es ser ciudadano, nosotros estamos fritos. Porque la única manera es que el ciudadano se haga presente y exija como ciudadano, como aquí. Aquí es asombroso cómo cada individuo exige. Y tiene que ser atendido lo que exige. A lo mejor no se siente en la televisión ni en una manifestación, pero el individuo le reclama a policía. En estos días una señora vio que un policía iba con exceso de velocidad, lo persiguió, lo filmó, lo grabó y lo denunció. Una señora. Y te lo pongo como ejemplo. No es que yo esté aprendiendo tiempo, yo he vivido varias veces en los Estados Unidos. Estudié 4 años en California. Tuve 2 años casi en Washington como agregado de defensa y ahora tengo 2 años aquí. Y me estoy percatando de las diferencias que hay en este gran país, un gran país, así no le guste a la mayoría, o a un grupo grande importante latinoamericano, pues es un gran país, aquí hay casi 50 millones de latinoamericanos, por algo están aquí, y tienen calidad de vida, y tienen igualdad social, claro, tienen los lujos que ellos produzcan, no que les regale el gobierno. Nuestros países estamos acostumbrados a que nos regalen o a robar al gobierno, el erario nacional. Entonces eso tiene que cambiar en la mentalidad y en la acción de los venezolanos que se quejan ahora de Maduro. ¿Y de dónde salió Maduro? ¿Y de dónde salió Hugo Chávez? ¿Y de dónde salió entonces poco ministro que ha habido en este periodo? ¿Y entonces poco bandidos que han hecho negocios? ¿Y entonces poco bolichicos y boliburgueses? ¿Y todo lo que hago? ¿De dónde salieron? Amigos nuestros, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces resulta que tenemos que dar un vuelco sustantivo en la ecuación social venezolana, donde la cabeza o el término más importante, elevado al mayor exponente de esa ecuación, sea la ciudadanía y el ejercicio ciudadano, y que todos los políticos, todos los militares, todos los policías y todos los empresarios y todo el mundo respete
al ciudadano. No hemos aprendido todavía la lección. Voy a leer otro párrafo. Me interesa leérselo a los que ven a las Fuerzas Armadas como la solución mágica del problema. También de dos militares chilenos. Debe tenerse presente que si las Fuerzas Armadas son la instancia final a que se recurre cuando una crisis política amenaza la sobrevivencia de la nación, este es el caso venezolano, se requiere extrema sagacidad y cautela para encauzar cualquier evolución constitucional. Un paso en dirección equivocada puede debilitar y finalmente destruir las Fuerzas Armadas y llevarse al país a la anarquía, al caos o a la subyugación extranjera. Eso está ocurriendo actualmente en Venezuela. Tenemos chinos, tenemos rusos, iraníes, cubanos, colombianos de la FARC, etarras de España, y para de contar por ahí. Una Fuerza Armada destruida a propósito para poder implantar este sistema, porque las Fuerzas Armadas fueron las primeras que fueron destruidas desde 1993, cuando el presidente Caldera perdonó a los rebeldes militares. Y lo decía hoy en una entrevista que me dieron de España, el mayor Tejero, que llegó a las Cortes españolas con una pistola, se caló 35 años preso. Y todos los generales que permitieron que ese mayor Tejero llegara a las Cortes españolas, se calaron, me disculpa la palabra, 35 años presos. Los carapintadas en Argentina, que se alzaron en armas contra el presidente Onganía, creo que era, tuvieron 28 años presos. En Venezuela tuvieron 2 años sin someterse a derecho, sin que ningún abogado quisiera acusarlos y nadie quería defenderlos, con la alcahuetería de todas las élites políticas nacionales, porque me consta, ya que yo estaba en un puesto importante dentro de la escala militar y me enteré de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y quiénes eran los bandidos que apoyaban a los conspiradores? Entonces ahora que estamos en esta situación, me doy cuenta que en la asamblea hablan personas, en la prensa escriben personas, en la televisión no lo he visto porque no sé si todavía en Venezuela permiten que la oposición vaya a los canales de televisión, pero aquí los escucho hablando. Y aquí escucho personas que son de partidos políticos y élites políticas y militares también aquí en el área de la Florida, hablando de la época de la democracia, y desconocen también o evaden entrar en discusión o en conversación conmigo, porque saben que apenas me asomen lo que ocurrió o justificar lo que ocurrió en Venezuela, porque me dicen, no, es que Pérez se equivocó mucho. Sí, bueno, Pérez se puede haber equivocado, yo no lo voy a defender tampoco, pero no era para hacer lo que hicieron, inventar un juicio. Y todavía dicen que se metía cocaína, que se metía marihuana, que el tipo se la pasaba drogado, dopado, una cantidad de cosas que yo no sé dónde las saca. Yo estuve 2 años y medio diariamente trabajando con esa persona, desde las 5 de la mañana hasta las 2, 1:30 de la mañana, en todas las giras nacionales e internacionales. Entraba a su cuarto de la habitación, entraba a su camarote en Miraflores, lo conseguía en paños menores, lo conseguía haciendo ejercicio, lo conseguía durmiendo, comiendo. Yo jamás vi al presidente Pérez en esas cosas que mucha gente aquí en Miami lo dicen abiertamente. Claro, yo tampoco voy a rasgarme la vestidura para defender a una persona que ya falleció y que su tiempo histórico terminó mal, y que ese tiempo histórico que terminó mal se llevó a Venezuela al barranco donde estamos hoy. Les quería leer esto porque en muchas oportunidades en estos canales Cielo, y yo he hablado, fui duramente criticado y duramente ofendido en mi presencia y por detrás. Y yo decidí aislarme de los canales,
porque si uno habla y trata de ayudar, y lo que recibe son piedras y batazos y peñonazos y ofensas y calumnias, es preferible hacer un alto y ver hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde uno puede ayudar. Sin embargo, yo he seguido actuando con mi criterio, lo que considero. He recibido muestras de aprecio, pero también he recibido, y no me estoy quejando, ni tampoco este programa para eso, he recibido tratos desconsiderados de muchas personas que ni me conocen, ni saben cuál ha sido mi trayectoria. Por eso me retiré y por eso estoy hoy con ustedes, porque considero que es necesario decir verdades, que es necesario que aterricemos en la cabecera de pista y no que nos embarranquemos en el borde de la pista y caigamos al barranco, metida en ilícitos, delitos sociales, no hay control interno, no hay seguridad de defensa, el país está quebrado, etcétera, etcétera. Pero el país tiene una riqueza importante, que somos todos nosotros. Esta mañana tuve una reunión importante aquí, y es importante porque se debatieron muchas cosas que ocurren, que vienen a la mente a la hora que hablamos de Venezuela. 4 venezolanos nos coincidimos en un café, nos invitamos a conversar, y estuvimos casi 3 horas y media hablando. Y uno de ellos hablaba, o decía, que había que pedir apoyo en el ámbito internacional. Yo le pregunto a ustedes, no me respondan porque no es ese el objetivo. Si el vecino de ustedes se agarra a golpe con la esposa o con los hijos, o se agarra a golpe con el hermano, ustedes se meten en esa casa a ayudar sin que ellos pidan ayuda. Posiblemente se metan y salgan también golpeados por el desastre que puede haber en esa casa, o en una empresa donde los directivos se agarren a discusiones y se ofendan. Los empleados no pueden meterse. Verán las cosas absortos, pero no se pueden meter. En la universidad, los manifestantes, los estudiantes manifestantes, que de casi 750,000 estudiantes iban a la calle 15,000, 20,000, en diferentes partes del país. El resto no participaban, los profesores no participaban. Los militares no quieren cumplir órdenes de los generales. En diciembre hubo una posición muy radical de los militares, sin hablar, sin disparar y nada. No vamos a salir a la calle con tropas. No nos interesa eso. La sociedad que busque su solución no somos nosotros. Padrino se rajó, Padrino reculó, y yo nunca he creído en Padrino, pero bueno, ahí está Padrino de mayor rango militar actualmente en Venezuela. Esto lo he hablado con el general Baduel muchas veces y con otros militares activos y retirados. Tenemos a las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a las Naciones Unidas? ¿Quién ha ido de estos diputados a las Naciones Unidas a presentar el problema nacional? ¿Ha podido ir? En este mes, 2 meses que tenemos de Asamblea Nueva, una comisión de 3 parlamentarios van allá a las Naciones Unidas, hablan con el presidente de las Naciones Unidas y les presentan el problema. Van a Francia, van a Inglaterra, van a China, van a Rusia, van a Estados Unidos y presentan el problema, porque esos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la violencia política y militar en todos los países del mundo, que podría ese escenario estar en Venezuela. En la OEA, el presidente de la OEA mandó una carta como de 14 páginas del año pasado antes de las elecciones. Después mandó otra cuando el gobierno no quiso reconocer a la asamblea o intentaba no reconocerla, y al día siguiente en la asamblea ni lo tomaron en cuenta, ni lo nombraron, ni le dieron las gracias al presidente de la OEA. Entonces el presidente de la OEA se extraña que en Venezuela no hay una posición positiva a lo que él está haciendo. La Carta Democrática no se cumple, la Carta de la OEA tampoco. UNASUR echando jareta en el continente, Mercosur dirigido por Lula y por la actual presidente, que es la izquierda camaleónica de América Latina. Entonces,
¿Buscar ayuda dónde? ¿Esperar ayuda de dónde? ¿O nos decidimos nosotros a asumir la responsabilidad como ciudadanos organizadamente o no? Pero para emplazar, por ahí hay un video no un video, por ahí hay un audio de uno de esos mensajes que yo dije aquí en este canal hace ya casi un año o menos, que dice no me la calo más. Y lo reprodujeron, le pusieron un arreglo de producción, postproducción, le pusieron gráficos, le pusieron fotos, le pusieron una cantidad de cosas, y ha circulado con el no me la calo más, pero el no me la calo más es que no me la calo más. Tenemos que dar ese paso. No me la calo más. No voy a trabajar, señores. El país está destruido. Bueno, que se siga cayendo. Las universidades no sirven. Bueno, párame las universidades, no tienen presupuesto. Los colegios no tienen insumos, no hay agua, no hay sanidad, no hay cosas en los colegios. No, mis hijos no van a eso. Mis hijos no van a recibir clases comunistas, ni lavado de cerebro. Pero no me la calo. Y si en la televisión hay un programa que me corrompe a mis hijos, a mi familia, y dice mentiras, no me calo el programa, lo apago y no lo veo. O sea, lo que quiero decir con esto es que esa palabra no me la calo más. Es harto el cansancio, la impotencia. Ustedes dijeron que yo estaba bravo, molesto, porque no había llegado a ser lo que yo quiero. No, mi hermano, mi amigo, no, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es vivir tranquilo y sentir que fui útil a la libertad de Venezuela. Ya los héroes están completos en el Panteón Nacional, no hay más héroes. Y si aparece un héroe por ahí, será de otro tipo, será científico, será músico, o será novelista, o será otra cosa. Productor del campo, el mismo señor de la Polar, puede ser un héroe por su capacidad de generar riqueza y patrimonio y eficiencia administrativa de su empresa. El problema de gobernar es muy diferente y hay que gobernar para los ciudadanos, y los ciudadanos son los que establecen la relación gobierno-pueblo, porque el pueblo lo utilizan mezquinamente y por intereses electorales. Fíjense, ya tenemos 112 diputados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos diputados se dirigen a los venezolanos como se dirigían ante la elección? Ya los pusimos ahí, y esos son nuestros representantes, tenemos que respetarlos y esperamos que hagan el trabajo bien. Pero ¿por qué pasamos a un segundo nivel el 6 de diciembre? Y antiguamente estábamos en el primer nivel. Estábamos inclusive en el mismo gobierno, con su gente. Porque somos cifras. Y nosotros tenemos que dejar de ser cifras. ¿Qué viene? ¿Qué puede ocurrir? Que creo que lo más importante en este momento para lo que estamos hablando, yo veo los siguientes escenarios. Una negociación entre el gobierno y la asamblea, porque el poder político, no digo, en la parte política la tiene la asamblea, representando a los ciudadanos y a la oposición, sea el gobierno y asamblea. Podría ser una negociación a favor del siglo XXI, del proyecto político. Podría ser una negociación para sacar a Maduro, que aparentemente eso es lo que está avanzando, sacar a Maduro y que ya tiene vencido su permanencia en el poder, y después ir a una elección de presidente que puede ser Aristóbulo, y seguimos con lo mismo, o después vienen y meten a Ramos Ayú, que es el que tiene mayor popularidad ahorita y es el que ha llevado la bandera cantante en la asamblea en este momento crítico para Venezuela, y después elecciones. Y yo me pregunto, ¿y las corrientes radicales dónde las dejamos? ¿Los grupos armados dónde los dejamos? ¿Los militares van a participar o no van a participar? ¿En qué momento se ha dirigido un mensaje correcto a los militares? Siempre ha sido chambón y sin darle la importancia que deben tener en el momento crítico que se va a presentar. No me refiero al gobierno. Apoyo a la autoridad política del Estado. Actuar
en función de la Constitución. ¿No? Los que son críticas, bandidos, narcotraficantes, perfecto. Por ahí me dijeron que por aquí como que había estado Diosdado Cabello. Yo le dije, no puede ser. Porque yo creo que el Departamento de Estado hubiese tomado medidas, no porque el tipo es narcotraficante, porque no sé si eso está aprobado o es un argumento político para buscar descomponer al gobierno, no sé. Si estuviese involucrado lleno, ya tuviera las denuncias abiertas, sustanciadas y presentadas en Venezuela y en el extranjero y estuviera preso en algún sitio, o por lo menos buscado. No sé, repito, aquí estoy hablando por la poca información que yo poseo sobre el tema Diosdado y narcotráfico y generales de los soles, etcétera, etcétera. Yo eso no lo conozco, no sé. Tendremos que conocerlo, sí. Entonces, viene un conflicto de poderes, fíjense. En diciembre nombran 13 magistrados fuera de tiempo, antes que la nueva asamblea reciba. Violan la Constitución, violan los procedimientos establecidos administrativos para escoger a los constitucionales, para escoger a los diputados, a los miembros del Tribunal Supremo. Yo estuve aquí en una charla, una conferencia que hubo aquí, una reunión privada, y se hablaba de las posibles opciones que tenía la oposición, la asamblea, para echar para atrás esa designación. Hasta ahora no he visto nada de lo que se discutió. Eran solamente posibilidades. Pero hasta ahora están esos magistrados. Acaban de declarar que la ley económica va, la acción de la Asamblea Nacional es ilícita, no es válida. La Asamblea tira una rueda de prensa hoy, el doctor Ramos Ayú. Está ahora tensa la situación, pero de rueda de prensa, documentos, opinión del Tribunal Supremo, opinión de la Asamblea, opinión del presidente, habla los diputados de oposición, hablan los diputados de la bancada oficialista. ¿Eso es democracia? Pues ese es algo aberrante de una democracia. Entonces, para el mundo, eso que está ocurriendo en Venezuela es democracia, es un debate, aún a sabiendas que la acción del gobierno es totalmente dañina para el país y está muy pendiente de lo que puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela se están cuidando desde el golpe militar. En vez de ocuparse de otras cosas, se están ocupando del golpe militar. Y señores, el golpe militar no va a haber. No porque yo no quiera golpe o quiera golpe, sino porque la situación de las Fuerzas Armadas no le permite dar un golpe. Las Fuerzas Armadas sí deben desconocer al presidente de la República y al poder instituido cuando violen la Constitución, así como leí lo que le dijo el almirante al senador Salvador Allende en 1973 o 72, cuando iba a ser presidente. Si usted viola la Constitución, nosotros nos respondemos lo que pueda ocurrir. Y ocurrió. Bueno, si el presidente viola la Constitución, los militares tienen la obligación de desconocer al presidente. Y ahí es donde hay que trabajar. No en un golpe. Y en ese escenario, las Fuerzas Armadas tienen que conversar con los civiles. Y viceversa. Porque no hay otra salida que no sea desconocimiento del gobierno, que viola la Constitución todos los días. Entonces, estamos en un conflicto de poderes que se va a desarrollar. Por ahí hubo unas personas que piden la renuncia de Maduro. De paso, los miembros del gobierno están deseosos que Maduro se vaya. Hay un conflicto interno porque Maduro se vaya. Discrepancias fundamentales. Primero, la incapacidad que tiene ese señor. Eso no puede manejar ni siquiera una patineta. Eso no puede manejar una pulpería en los hornos de cal. Cuando yo era pequeño, por allá por la Pastora arriba, montado casi en el Ávila. Lo tiene.
Manejar un país no lo puede manejar un improvisado, y ahí está montado 2 años y pico, y dando tumbos y acabando con los poquitos que dejó Chávez medio parado. Entonces, dicen por ahí que renuncie. Vamos a pedirle que renuncie. Yo me pregunto, ¿y de cuándo acá yo voy a renunciar? ¿Por qué renuncio? ¿Quién ha demostrado que yo soy ineficiente? El pueblo. Pero el pueblo ha manifestado algo. Ya estáis pensando a calentarse la calle con rabia, con odio, por hambre. Y eso va a llegar. Y cuando eso llegue, no hay líder político que maneje esa turba en la calle buscando comida y buscando saciar su hambre de paz, tranquilidad, humillado y ofensa. Yo no estoy propiciando la hecatombe, pero analicen, vean los cortos, vean la expresión social de las madres peleándose por un paquete de comida o algo en una puerta de un automercado, la Guardia Nacional echándole lacrimógeno cuando la Guardia Nacional y ese general comandante de la Guardia sabe que esa gente está muriéndose de hambre, que no tiene razón por qué echarle bomba lacrimógena. Ese oficial, ese general, ese comandante, ese ministro de Defensa debe desconocer la orden del presidente y no reprimir. Y decir, mire, presidente, hasta aquí lo acompañamos. No seguimos en esto. O que choquemos el carro y nos metemos en una cuneta o nos vemos un barranco. O que arrastremos a nuestra familia y a nuestros hijos a un barranco por defender bandidos y por no querer reconocer lo que está ocurriendo en Venezuela como una gran crisis de liderazgo y de respeto a los ciudadanos. Porque en este desastre que estamos viviendo en Venezuela, lo que hay es irrespeto a los ciudadanos, mentiras, engaños, prepotencia, oportunismo, a nombre de una lucha política que no nos es extraña, pero que no nos la merecíamos. Y caímos. La situación de Venezuela, me disculpan esta introducción, no quería invadirlo a ustedes con estos malestares, que tampoco estoy molesto, mucho menos. Yo soy una persona que digo las cosas en donde esté y con quienes esté. Ese es uno de mis defectos o virtudes, depende de cómo se aprecie. La situación que transitan los venezolanos es dramática, pero puede ser mucho más dramática si no asumimos una posición frontal frente a los actores políticos que están actualmente en el debate nacional. Hay un estado de anomia creciente. Anomia es cuando no hay leyes, no hay autoridad, no hay liderazgo, cada persona es ejecutor de su ley, cada persona actúa a su criterio, y los ciudadanos que no tienen acuerdos reciben el castigo o la acción anómica de sus compañeros ciudadanos, de sus colegas ciudadanos, porque se pierde la compostura, se pierde el control social, se pierde la educación, se desvanece el respeto. En Venezuela hay una pugna de poderes. El presidente de la República impugna con la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia impugna con la Asamblea Nacional. El poder legislativo, bueno, está controlado, no tiene mayoría la oposición o la democracia, para llamarlo de una manera más clara. Pero en todas estas discusiones y en estas cosas, yo no he escuchado hablar del ciudadano. ¿Qué queremos nosotros para los ciudadanos? La sociedad está fragmentada. Una sociedad fragmentada no tiene liderazgo, no tiene cohesión. Es como cuando usted tiene una olla de agua hirviendo y la coloca a la temperatura creciente de ebullición. Se llama una solución en entropía. Las burbujas de agua saltan del agua y se convierten en vapor. Y bueno, eso está ocurriendo en la sociedad venezolana. Hay un recalentamiento, una entropía social que con anomia nos puede llevar al caos. Y si vamos al caos, tiene que haber una fuerza igual y contraria para reducir y controlar ese caos.
Entonces resulta que la cosa se pone más grave porque en Venezuela no se han dado cuenta hacia dónde vamos. No hay Estado de Derecho, no hay leyes, se avanza inexorablemente hacia su destrucción como sociedad. Dirán ustedes, bueno, el almirante es profeta del desastre, mejor dicho, Iván Carratú es profeta del desastre, es pesimista, nos está asustando, nos está diciendo del mal que nos vamos a morir. No. Es que al venezolano no le gusta enterarse de lo malo, sino que todo sea como ya vaya viniendo, le vamos dando, tipo Eudomar, en aquella famosa novela Por estas calles, y así avanzamos. El problema de Venezuela ya no es dictadura, ya no es comunismo, ya no es democracia tampoco, es un problema de derechos humanos, es un problema humanitario. En estos días estuve de visita en una casa, me invitaron a cenar y llegó una doctora venezolana asombrada, como las 10 de la noche, porque en Venezuela no había antibióticos para los niños, ni para los adultos, ni había material para diálisis, ni había sutura para operaciones de corazón abierto, ni había insumos para los hospitales y de las clínicas, que no funcionaban los aparatos para hacer ecografía, ni radiografía, y que la gente se estaba muriendo de mengua. Entonces yo me pregunté, sin interrogar a la doctora, porque no tenía nada que preguntarle. Yo decía, bueno, ¿y hasta cuándo es esto? ¿Hay hambruna? No hay comida, no se produce comida porque el gobierno se encargó de acabar con la comida y la plata que había se la robaron. Una cantidad exorbitante de dinero. Yo esta tarde estuve leyendo para tratar de hacer un símil, un artículo que escribió un economista venezolano, Ricardo Hausmann, y otro joven venezolano que creo que está en España, no me acuerdo el nombre en este momento de él. Decía que el Banco Central de Venezuela exportó 97.340 millones con un petróleo a $103 por barril. Y las importaciones fueron 75.300 millones. Significa que un margen favorable al Estado venezolano. Esos millones se los comieron. Del 2006 al 2014 se multiplicó la deuda externa, porque estamos endeudados. Y la situación del país es dramáticamente triste, insolvente y sin capacidad de crédito externo que nos permita superar la crisis que tenemos. O sea, que el problema va más allá de la asamblea. El problema va más allá de que el gobierno respete a Ramos Ayú. Va más allá de que Freddy Guevara, Marquina y estos diputados de la oposición y los otros diputados se enclinchen en una discusión democrática o por la democracia en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo para defender lo que poco que queda de discusión política, porque no es democracia. Y si nosotros estamos absortos criticándonos o esperando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y hasta cuándo esto? ¿Y por qué los militares no salen? ¿Y por qué tenemos que utilizar el bachaqueo grosero, inescrupuloso, ilegal y cochino, medieval, persiguiendo la comida en todas partes? Es que nosotros no merecemos esto, los ciudadanos me refiero. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando esto? Entonces ahí es donde yo quiero centrar la comunicación esta noche, la conversación. Porque si nosotros no nos decidimos a enfrentar la crisis política que amenaza la sobrevivencia de la nación, porque ya acabó con la república, nosotros no estamos aportando ninguna respuesta al problema nacional que es de todos los venezolanos. Estén en el extranjero,
Panamá, España, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, en cualquier otro estado, etcétera, etcétera. Y en Venezuela, yo le voy a decir mi punto de vista, si no de acuerdo, podemos discutirlo con otra oportunidad o más tarde. Hay 4 actores políticos en este momento. El gobierno, lógicamente, defendiendo lo indefendible y flotando en un mar de contradicciones y un charco de basura. La Asamblea Nacional sola por su cuenta, tratando de capitalizar un prestigio con objetivos presidenciales. Óigase bien, con objetivos presidenciales. Ya en ese hemiciclo ya hay al menos 3 candidaturas presidenciales para el 2019. Ya hay. Las Fuerzas Armadas, destrozadas como están, corrompidas como están, aniquiladas en valores y principios éticos, pero están. Y el pueblo venezolano. Esos son los 4 actores. Díganme ustedes qué otro actor político hay en Venezuela. Por ahí apareció que sí, el presidente Polar, sí, un hombre preparado, exitoso, la familia, creó riqueza, creó patrimonio, se ha mantenido en el país, lucha, enfrenta, discute, confronta, perfecto. Pero es un hombre. Y ese hombre va a acomodar todo. ¿O es que necesitamos una cantidad inmensa de hombres calificados para poder armar equipos de alto desempeño? ¿Dónde está el resto de la gente? Nosotros nos enamoramos con una gran facilidad de las personas. Nos enamoramos de Capriles, y usted que Capriles al final perdió el amor de los venezolanos. Anda por ahí López también preso, pero bueno, también tiene el amor de los venezolanos. Y aparece ahora Ramos Ayú y tiene el amor de los venezolanos. Y aparece Rosales, que regresó, pues no sé por qué razón, y también tiene el amor de los venezolanos. Y de repente regreso yo por Marquetía, nadie me conoce, pero también tengo el amor de un grupito de mis amigos más cercanos. Y así. Pero emplazar a todas esas personas, incluyendo los militares, desde la sociedad civil, no individualmente por Twitter, un grupo de ciudadanos que se prepare, agrupe y presente públicamente ahí en la asamblea. Hoy me pasaron el video de Nacho, muchacho, artista, joven, virtuoso, así como Duhamel. Pero ¿qué le dice Nacho a la gente de los cerros? ¿Qué le dice Nacho a la gente que está muriéndose de hambre en los hospitales y no tiene medicina? Sí, repito, es un muchacho exitoso, artista de primer mundo, perfecto. Pero vamos a ver qué logramos nosotros con eso. ¿Influir a quién? El mensaje de ese muchacho fue ¿para qué? Para decir que él se superó, perfecto. ¿Cómo él influye en el gobierno? ¿Cómo influye en la sociedad que está desarticulada y anómica, que no tiene comida, que no tiene seguridad, que no tiene alimentos, que no tiene medicinas? Y otra cantidad de cosas y otra serie de carencias. Y que el autobús se va a estrellar en un barranco o el avión no va a llegar a la cabecera de pista. Nosotros tenemos que luchar por la libertad de los venezolanos, por los derechos civiles, lo decía yo en las charlas que sean aquí en este canal y en otros canales, por los derechos civiles, por la libertad, por la soberanía. Yo no tengo por qué defender a ningún partido. Después que tengamos una transición o que salgamos de estos bandidos del gobierno y tengamos una paz social, bueno, vendrán los partidos y lanzarán campaña y la democracia se fortalecerá sin los vicios que tienen hoy y que tenían en el pasado. Pero es un problema de ciudadanos, de exigirlo. Y uno con el voto, después que tiene superado el problema, con el voto puede aprobar o desaprobar cualquier cosa que uno no vea claro. Pero tampoco podemos desaparecer
a las personas que con seriedad o con credibilidad vieron el chavismo, muerto ya el proyecto, como una solución a sus problemas de igualdad social y de crecimiento social. No lo podemos desaparecer. Hay todavía 4 o 5 millones que votaron, o a lo mejor son 3, pero hay todavía personas, ciudadanos que creen en eso. Tampoco lo podemos obviar. Entonces, es necesario urgentemente posesionarnos de una realidad y decidirnos a asumir el rol protagónico como ciudadanos. Yo no vine aquí a darle soluciones a ninguno de ustedes porque las soluciones no las tengo yo, pero yo sí creo que tenemos que organizarnos, como siempre lo he dicho. En Venezuela hay muchos actores sociopolíticos. Está la sociedad civil, como le dije inicialmente. No tiene liderazgo. No hay líderes políticos. Hay simpatías. Hay tipos prometedores. Hay tablas de salvación. Hay salvavidas. Hay remos. Hay botes de rescate. Pero ahí no caben todas las personas. Solamente un grupito muy reducido lo que puede aprovechar de un momento determinado de un cambio de corriente en el mar que favorezca a los náufragos, que somos todos. No hay organización. La sociedad está amedrentada y confundida. No hay identidad que nos identifique a todos como venezolanos, orgullosos de lo que somos. No, en Venezuela ya no hay eso. Y si lo hay, está muy, muy escondido porque la problemática social es demasiado grande. Humillada, robada, asesinada, pillaje por todas partes. Por ahí sacaron algo de Merentes y sacaron otro de otra persona más. Pero no tienen bolas. No tienen criterio. Porque fueron ascendidos sin mérito. Y fueron ascendidos sin valores profesionales. Fueron ascendidos por usar la franela roja, por alabar a Fidel Castro y por reprimir a los venezolanos. Por eso son generales. Eso tienen que pagar con justicia eso que hicieron y que están haciendo. Otro escenario es la caída del gobierno. Si la caída del gobierno sale, por ejemplo, que produce, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se hace? ¿Quién asume el poder político? ¿Ramos Ayú? ¿Ustedes creen que Borges acepta a Ramos Ayú en el poder político? ¿Ustedes creen que López acepta a Ramos Ayú o a Borges? Y Capriles acepta a Ramos Ayú, a Borges y a Capriles, y Ledesma dónde lo dejo, y Rosales dónde queda, y María Corina. Entonces imaginan la situación ahí extrema entre ellos. ¿Y ellos quiénes son? ¿A quiénes liderizan? A su partido, claro. El resto de la población no, muy poco. Entonces, los escenarios nos llevan a nosotros a pensar y a reflexionar que la cosa se puede poner peor. Un arbitraje militar. ¿Aceptan el arbitraje militar o no lo aceptan? ¿Ramos Ayú acepta un arbitraje militar mientras se pone orden en el país? Los partidos políticos aceptan que asuma una junta de transición militar o una junta cívico-militar, ¿no? Y por último, el otro escenario que quiero decirles es la inclusión social. Si eso se va de madre, como dicen por ahí algunos, y se dispara la anomia callejera mezclada con molestias acumuladas por tanto tiempo y humillaciones, no hay cascos azules, no hay soldados que paren eso en la calle. Eso puede ser catastrófico. Y ahí también los militares tendrán que intervenir. Yo ahora quiero dejar esta serie de interrogantes porque yo realmente no tengo en mi mano la solución. La única solución no solución, el único avance que yo considero que debemos iniciar ya muy atrasados es organizarnos. Nosotros los que estamos aquí en la Florida podíamos organizarnos, los ciudadanos,
y comenzar a mandar mensajes a la OEA, a la ONU, a los presidentes de América Latina, a los presidentes europeos, a las Naciones Unidas, haciéndoles sentir nuestra preocupación que estamos fuera de Venezuela con lo que está ocurriendo en Venezuela y ayudamos a los venezolanos. Yo lo intenté hacer cuando llegué aquí y se lo dije a ustedes por las redes sociales. Vamos a establecer una red de comunicación porque la vamos a necesitar. Déjense de estar peleando y diciendo cosas fuertes por aquí. Bueno, tanto así que nos quitaron el movimiento. Una señora por ahí registró el movimiento un nuevo orden y fue autorizada por nosotros, de paso, por el doctor Franceschi. Sí, regístralo, no te preocupes. Bueno, la señora se cogió el nombre y hizo lo que le da la gana. Y entonces por ahí nos hablan de nosotros peste y que yo recibí dinero y que me dieron plata. Una cantidad de sandeces. En lugar de ocuparnos todos juntos de ayudar. Pues hicimos un evento aquí en julio pasado, los militares que estamos aquí retirados, los militares frente a la grave crisis nacional y fueron a sabotearnos el evento. Y fueron 300 personas, primera vez en mucho tiempo que aquí se convoca a una persona y van 300 venezolanos. Bueno, fueron a sabotearnos. Ustedes dijeron que yo había sido muy duro y muy grosero. Pero es que le dije la verdad a todos. De los periodistas molestos y otros ahí indignados y manoteando. Yo no los vi porque yo salía afuera de una entrevista y cuando regresé estaba la candela prendida. Y está invitándome a debatir. Y no, yo no tengo objeto político para debatir contigo. Además, tú eres un animal. ¿Qué voy a debatir yo contigo? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo grande de orientarnos. Este canal puede ser la voz de la resistencia. Puede aglutinar la voluntad de los ciudadanos organizados, los que estén en la Florida, los que estén en Houston, los que estén en Los Ángeles, los que estén en Massachusetts, los que estén en Boston, los que estén en Panamá, en España, Europa, Costa Rica, todos. Y se le da la oportunidad que hablen y digan lo que sienten organizadamente, sin ofender. Porque ese es otro problema, empiezan a ofender a las personas y no se logra la cohesión y el objetivo. Estamos mal. Venezuela está bien mal, quizás el peor país del mundo. Después de ser un país rico, millonario, con una clase académica importante, con un plan de becas donde se graduaban muchos venezolanos en el extranjero, becados por el petróleo venezolano, el gobierno nacional, todos los gobiernos participaron en ese plan. La Orquesta Sinfónica que comenzó en 1975 y siguieron todos los presidentes apoyando esa Orquesta Sinfónica. No solamente fue Chávez, Dudamel no salió Chávez, salió de esa escuela con el profesor Abreu, que comenzó en el 74, 75. Yo estaba en Miraflores cuando apoyaban al profesor Abreu, al doctor Abreu, y le dan dinero para que mantuviera operando y formando jóvenes venezolanos en el área de la música, la expresión cultural y artística. Bueno, ahora resulta que hay gente criticando a Mel y hay gente que lo odia, que lo apoya, y hay una cantidad de cosas que no son culpables. Son las circunstancias que nos llevaron a este desastre. Y ahora quiero dar las gracias por la atención que me han prestado. Mi mensaje final, porque no tengo otro mensaje. El país transita una situación de rompimiento delicada y muy grave, como siempre lo he dicho. Tenemos que asumir la función de los ciudadanos. Tenemos que potenciar nuestra actividad. La política es del hombre en la esfera pública. La política no es exclusividad de los partidos. La política es de todos. Dicen los sabios y los grandes clásicos de la ciencia política. El hombre nace igual y se desarrolla, se forma, crece, igual ante la ley. Pero tenemos que luchar por ser libres. Y la libertad no se tiene cuando uno nace. La libertad se comienza a perder cuando uno nace. Como uno es libre en el vientre materno. Alejado de las enfermedades, alejado de los problemas, insomne frente a lo que es una sociedad convulsionada como la nuestra.
En la medida que uno nace, comienza a tener problemas. Y la educación, el ser genuino, el tener determinación, respeto al ciudadano, respeto al compañero, respeto a uno mismo, para poder avanzar y que la sociedad crezca en la ruta hacia el progreso. Como yo decía y decíamos varios ahí, nos estamos embarcando en el vapor de la libertad, en el marco de la libertad. Vamos a montarnos en la locomotora de la libertad, en el vagón, en el tren, en donde sea, pero vamos a subirnos todos ahí, donde estemos, para poder superar los problemas que hoy se ven inmensos, pero que mañana pueden ser peor, o mañana pueden ser menos. Todo depende de nosotros. Buenas noches para todos, un abrazo. Voy a quedarme unos 5 o 6 minutos para alguna pregunta que tengan muy particular. Y le doy las gracias a Odín, a mi belleza heroica, a los moderadores, a Pitipana y a todas las personas que me conocen a través de este canal, porque a la mayoría no los conozco, a la gran mayoría no sé quiénes son, me refiero en persona. Y agradecerles nuevamente la oportunidad que me dan de hablarles de esta manera. Buenas noches para todos. Gracias. Cambio. Estoy de acuerdo con el miedo. No soy ningún valiente, ningún héroe. Una persona que voy a arriesgar mi vida, lanzarme de pechito para que me metan un tiro o me cuelgue en un palo, en una mata, me persiga como me han perseguido, inclusive aquí, que he recibido amenazas. Pero eso no es el punto. Una sociedad como la nuestra no puede seguir esperando. Nosotros tenemos 23 años esperando. Habrán unos que están esperando hace un mes. O los diputados que fueron electos que tienen ahí 2 meses. Yo pido paciencia. Porque tienen una condición en particular. Tienen la inmunidad, tienen el dinero, tienen escolta, tienen todo. Y de paso de eso bachaquean. Porque también bachaquean. Entonces resulta que esperar ¿qué? ¿Paciente para qué? Hasta ahora hemos visto 2 cosas importantes a favor del gobierno. Yo les pregunto, y si ustedes son amigos de los diputados, cualquiera que sea ellos, la mayoría me ven con malos ojos, porque yo no tengo por qué dejar de decir lo que yo considero. Así esté equivocado, si estoy equivocado, corrígeme o discutamos y sáquenme de mi error. Pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Que el gobierno se mantiene con todas las atrocidades que ha hecho. Porque el pueblo dice que tiene miedo. Y el otro dice que hay que tener paciencia, porque la salida es democrática, pacífica y constitucional. Y eso es una mentira vulgar, grande y traicionera de todos los que profesan esa corriente. El comunismo no sale por votos. Los países radicales no salen en una urna electoral. Por ahí lo dijo un doctor llamado, no creo, un politólogo que yo conocí mucho, hablé mucho con él, Carlos Raúl Hernández. Se dan cuenta que el comunismo sale por votos. ¿Cómo es la cosa, doctor? Explíqueme de nuevo eso. Entonces, la democracia es para el hombre libre. Y la protesta es inherente al hombre libre. Que tenga miedo o no tenga miedo, eso se puede manejar. Pero la protesta tiene que ser así. Y cuando la protesta se presente en una forma masiva a nivel nacional, los militares van a desconocer al presidente. Y ahí se quiebra el gobierno. Porque ya hay un creciente número de militares, cada día más, que no quieren nada con Maduro ni con el gobierno. Y eso hay que emplazarlo a los militares. ¿De dónde? De la sociedad civil. Los militares no le hacen caso a los políticos. Le hicieron caso a Chávez y se metieron en un barranco con Chávez. Pero los políticos no le hacen caso porque se están dando cuenta de la realidad. Como yo en Miraflores, yo le hacía caso y obedecía y cumplía las órdenes del presidente, y durante la democracia yo fui un oficial institucional. Pero cuando llegué a Miraflores y me di cuenta de la cantidad de barbaridades que hacían los políticos, los empresarios y un poco de gente. Y bueno, ¿qué es esto? Le dije una vez al presidente Pérez, esta es la democracia, presidente, que tenemos que defender. Y él no era violador de la democracia,
sino que yo me daba cuenta de lo que hacían otros y se lo contaba a él y le dije, mira, aquí pasó esto. Para poner un ejemplo, en el avión presidencial, yo tuve que reducir los gastos del avión presidencial porque se gastaba 1,5 millones de bolívares diarios en cada gira en el país. Y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué se gasta tanto? Le preguntaba a Viasa, porque Viasa era el que nos hacía el catering. Y yo tenía que administrar eso. Entonces me decía, no, es que se llevaron las botellas de whisky, se llevaron las botellas de ron, se llevaron el vino, la cerveza y los cubiertos. Y eso hay que reponerlo. En el avión presidencial. Y tuve un problema con una señora porque en el avión no había whisky 3 filos, limpio. Y esa señora lo que tomaba era whisky 3 filos. Bueno, señora, tome agua. Y una cantidad de cosas que yo me di cuenta. Pero me di cuenta porque estaba en ese cargo. Y este señor que me acaba de hablar, Libertad Venezuela 008, también tiene que haberse dado cuenta de muchas cosas que ocurrían ahí y que tratábamos de poner orden, de encauzar la cosa, porque era aprovecharse de todo. Hasta el coleado en el avión presidencial teníamos que bajar del avión. Porque el país nuestro es así. Viva la pexicola. Como vaya viniendo, vamos dando. Y si seguimos con la paciencia, llegaremos al 2019. Aristóbulo candidato, Ramos Ayú candidato, Borges candidato, María Corina, López y Caprini. Vamos a llegar hasta allá. Y ahí nos van a meter fraude. O lo que pase. Y pregunto, ¿el país aguanta hasta el 2019? ¿El país aguanta 6 meses más en esta crisis? ¿Qué es lo que viene? Paciencia. Ese es el recurso de los cobardes. Yo no estoy de acuerdo con la paciencia. Yo estoy de acuerdo con que nos organicemos como ciudadanos y exijamos tanto a la oposición y la bancada opositora que dirige Ramos Ayú, como a la bancada que está en el Congreso dirigida por ese muchacho o ese tipo llamado Rodríguez. Y también expresar al presidente públicamente. Yo me acuerdo que al presidente Pérez le caían a tomatazo al carro. Y a huevos podridos, y a tomates, patillas, melones. Y cuando desfilamos por los próceres, que el presidente iba en su carrota presidencial, le mentaban la madre al presidente Pérez. Y Pérez no hacía nada. No mandaba a movilizar ningún soldado, ningún escolta. Y nosotros presenciamos estoicamente cómo el presidente aguantaba su chaparrón. Por eso es que la opinión mía de Pérez y de este caballero que también me acompañó debe ser esa, de respeto, porque el individuo asumió su rol y aceptaba las protestas y aceptaba, excepto lo del Caracazo. Y lo del Caracazo fue dirigido por izquierda, eso no fue espontáneo. Y lo engañaron. Le dijeron que había control y no había nada de control. No habían soldados en Venezuela, en Caracas, perdón, para controlar la turba que estaba acabando con Guarena y con San Martín y creo que también Coche, Katia. Y trajeron soldados del interior que eran antiguerrilleros, porque los soldados de Caracas los habían sacado por la presión de José Vicente Rangel, el Nacional, el Universal y todas las corrientes de izquierda que había en Caracas en ese entonces, porque estaban preparando el movimiento civil, no contra Pérez, contra el presidente que llegara. Y llegó Pérez, se alzó la metropolitana, Bernal, salieron a perdonarlo y a protegerlo. Ahí está Bernal. La policía tuvo que intervenir militarmente en la primera semana de Pérez en el poder. Entonces, ¿de qué están hablando? Paciencia. Miedo. Bueno, nos merecemos Maduro y 4 topochos más como Maduro. No estoy de acuerdo con eso, mi querida y respetada Mariela. Cuídese, sí, es importante. Trate de un grupito pequeño que se sienta útil en su zona, pueda explicar las cosas que usted considere y ver lo que está ocurriendo, analizar lo que está ocurriendo, porque esto va a reventar. Esto va a reventar. No hay insumos médicos para los niños, no hay antibióticos, no hay comida, no hay seguridad. Los motorizados hacen lo que les da la gana.
Los médicos se están yendo del país. No hay alimentos, no hay crédito, no hay reservas internacionales, nadie nos presta dinero, nadie nos quiere vender comida, porque no hay créditos. Entonces, paciencia. Bueno, lo van a agarrar en la carretera muertos de hambre, una hambruna como en África, como en Biafra. Una oportunidad, yo era joven, me acuerdo que veía a los niños morir en Biafra, en las calles de Biafra. No podemos esperar que eso ocurra en el país. Es una responsabilidad que nosotros aceptemos que eso ocurra, porque tenemos que tener paciencia. ¿Paciencia de qué? Yo no estoy de acuerdo, me disculpa. Y si me consigo a Ramos Avión de frente se lo digo, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo ahí. Porque, repito, se me olvidó, se me fue la idea. ¿Quiénes mantienen a este señor? Los militares. ¿Y por qué la Asamblea no dicta una nueva ley de seguridad? Manda a reducir los generales a su casa, por ley. Una nueva seguridad de Estado. Y saca a los cubanos y saca a los extranjeros que están en Venezuela por ley. Seguridad de Estado, los militares a cumplir la ley. ¿Por qué no hacen una ley nueva? Si es que las Fuerzas Armadas están corrompidas, no sirven para nada y son las que tienen el defecto de mantener a Chávez, a esta gente en el poder. Bueno, pues vamos a poner a las Fuerzas Armadas en cintura. Vamos a ponerlas donde deben estar. Pero desde la Asamblea, que agarren el camino legislativo y fabriquen una ley. A mí no me interesa que Ramos hable con los militares y los militares digan lo que digan. No, mi hermano. Ya ese tiempo pasó. Ahora viene el momento de la determinación, de la acción, de la violencia en el pensamiento y la determinación en la acción. No te quiero más. Vete. No me la calo más. Váyanse. Eso solamente lo van a lograr los civiles y los militares en la calle. No hay más nadie. No hay más nadie. Cambio. Tú no puedes manejar democráticamente a unos pillos, unos bandidos, unos fascinerosos, unas mafias en el poder, ladrones que agreden a la gente, humillan a los venezolanos, pisotean el gentilicio nacional, se roban los recursos del Estado, mienten todo lo que dicen, se burlan de nosotros. Que tú te vas a sentar en una bancada a esperar que levanten la mano para que digan sí. No seas pendejo, mi hermano. El problema se maneja de otra manera. Yo entiendo que hagan los esfuerzos en la Asamblea y quieran transmitir al mundo que hay una voluntad democrática en la bancada opositora. Pero no va a ser papel de pendejos, ni hace pisotear. Y como tú dices, esos diputados fueron electos porque se votó contra el gobierno. Y ellos estaban ahí. Ahora ellos tienen que ir a sus circuitos a convocar a sus votantes y organizarlos. Y protestar en la asamblea y en la calle. Y esos mismos circuitos dirigirse a los militares en las regiones, en los comandos regionales, en los cuarteles, en las bases navales, en las bases aéreas y pedirle a los militares que se plieguen a la voluntad popular, a la voluntad soberana del ciudadano venezolano, protestando. Si estos señores de la Asamblea no actúan de una manera consona con la realidad del país, están traicionando a la voluntad popular. No solamente Maduro, ellos también. Cambio. Tú no puedes manejar democráticamente a unos pillos, unos bandidos, unos fascinerosos, unas mafias en el poder, ladrones que agreden a la gente, humillan a los venezolanos, pisotean el gentilicio nacional, se roban los recursos del Estado, mienten todo lo que dicen, se burlan de nosotros. Que tú te vas a sentar en una bancada a esperar que levanten la mano para que digan sí. No seas pendejo, mi hermano. El problema se maneja de otra manera. Yo entiendo que hagan los esfuerzos en la Asamblea y quieran transmitir al mundo que hay una voluntad democrática en la bancada opositora. Pero no va a ser papel de pendejos, ni hace pisotear. Y como tú dices, esos diputados fueron electos porque se votó contra el gobierno. Y ellos estaban ahí. Ahora ellos tienen que ir a sus circuitos a convocar a sus votantes y organizarlos.
y protestar en la asamblea y en la calle. Y esos mismos circuitos dirigirse a los militares en las regiones, en los comandos regionales, en los cuarteles, en las bases navales, en las bases aéreas, y pedirle a los militares que se plieguen a la voluntad popular, a la voluntad soberana del ciudadano venezolano, protestando. Si estos señores de la asamblea no actúan de una manera consona con la realidad del país, están traicionando a la voluntad popular. No solamente Maduro, ellos también. Cambio. Michelle, 2014. Feliz es la diferencia que entre nosotros, me refiero entre tú y yo, entre los seres humanos, existen, porque de esa diferencia debatida con amplitud, con respeto, se construye una mejor democracia, una mejor calidad de vida desde el punto de vista político. Todo depende de cómo veamos la situación. Tienes razón, los que están adentro, los que están afuera, los que están combinados afuera y adentro. Yo realmente tengo poca comunicación con el país, excepto con militares. No pierdo mi tiempo con más nadie, porque mi esquema mental, y quiero enfatizarlo y respetarte a ti y a quienes piensan diferente conmigo, diferente a mí, es que si no hay una convergencia civil-militar de protesta, de rechazo, activa, ciudadanos, que somos la mayoría, 99% somos ciudadanos, y los militares, que también son ciudadanos, son una institución destrozada. Yo he hablado con militares y me cuentan lo que pasa ahí adentro, la persecución interna, las amenazas. Hay miedo también, igual, porque ahí están los cubanos metidos, y están los tipos radicales metidos, y están en la Fuerza Armada hay una cantidad de hombres que han muerto en los cuarteles. Y hay más militares presos que civiles. Y hay más militares exilados que civiles. Vamos a estar claros también. La cuota de sacrificio, digo yo, o la cuota de enfrentamiento que han puesto muchos militares ha sido por encima de lo que ha puesto otras personas. Y los que están presos políticos, que también hay que reconocerlo, yo te pregunto a ti y a todos, ¿quiénes están más seguros actualmente en Venezuela? ¿Los que están presos o los que están libres? ¿Quiénes tienen sus 3 comidas? ¿Quiénes tienen atención médica? Atención espiritual, los que son católicos, los que son protestantes, los que son cristianos. La familia los va a visitar. Por ahí oí decir que habían vejado a la señora Tintori. Es posible que eso haya ocurrido. No lo niego, no tengo cómo negarlo ni afirmarlo, pero es posible. Es criticable desde tu punto de vista, y hay que denunciar al comandante del penal, al ministro de la Defensa, al comandante de la fuerza que le corresponde el penal y al presidente de la República, porque es el comandante en jefe. No es el soldado que le mete el peinillazo al ciudadano, no es el policía que le mete el tiro al otro o lo mete preso y lo vea, lo tortura, si es que eso está ocurriendo. Es el comandante de la policía, es el ministro de Justicia, es el presidente de la República, es el Tribunal Supremo. Aquí tenemos que aprender a denunciar las personas responsables de lo que ha ocurrido. Entonces los que están presos tienen comida mala, sí, seguramente. Duermen en catre, sí, seguramente, pero ¿cuántas personas duermen en la calle que no consiguen comida? Que tienen que estar saqueando comida para los niños, chequeando. O sea, yo no quiero hablar de privilegios ni mucho menos, sino que cada quien enfrenta sus circunstancias. Yo no le puedo echar la culpa a nadie porque estoy aquí exilado. Por cierto, buscando trabajo, he tenido apoyo de personas importantes, respeto, consideración. Los médicos que me han atendido aquí no me han cobrado un centavo. Lo digo con orgullo, médicos venezolanos, que he tenido que ir a una gripe, un odontólogo, aquí una clínica odontológica de las mejores que yo he visto en mi vida, me atendieron sin ningún tipo de pago. Después yo tendré que pagar, pero en el momento, no. Eso vale. Y otras cosas también.
pero yo no puedo echarle la culpa a mi desgracia, como dicen algunos, porque yo me metí en esto, porque yo lo decidí, porque yo lo quise, porque yo lo que quiero es vivir libre y que la gente que yo conozca y mis conciudadanos sean libres, como yo he vivido libre toda mi vida y como he estado viviendo libre en España, en Italia, en Estados Unidos, en los países que he ido a vivir, a estudiar. Y como estoy aquí viendo cómo los venezolanos, cómo los haitianos, los puertorriqueños, los mexicanos viven libres. Nadie los persigue, a menos que falte la ley. Y tienen ingreso a todo lo que quieran, con tal que produzcan. Yo he visto aquí personas humildes con un BMW, con un Mercedes-Benz. Y no, almirante, yo en mi país no tenía una patineta, una bicicleta. Por aquí yo quiero tener un Mercedes-Benz. Me compré mi Mercedes-Benz. Parece un carro. Las casas, los apartamentos, los colegios, los liceos, las guarderías, los restaurantes, los baños de los restaurantes, los jardines, la parte ambiental, la limpieza de las calles. Bueno, eso es libertad. Eso es calidad de vida. En Venezuela no lo hay. Y voy a seguir esperando. Y voy a esperar que decidan en la asamblea por mi vida y por la de mis hijos. No, yo no me la calo. No me la calo. Antes lo obedecí porque había un Estado de Derecho y había una posibilidad de lograr lo que uno quería, estudiando y produciendo y trabajando. Pero ahorita en Venezuela, ni que trabaje las 24 horas del día, no le pagan, no hay donde comprar, no hay nada. Eso no se puede aguantar. Eso no puede tener paciencia. Hay que reventarlo ya. Y por eso es que diferimos tú y yo. Perfecto, no hay problema. Tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra, nos respetamos, vamos a ver quién tiene la razón, seguramente la tienes tú, porque el violento soy yo, pero vamos a seguir luchando para que todos juntos logremos redimir a los venezolanos y sacar a los venezolanos. Aquí en Miami hay sectarismo, no invitan a uno, a otros se los invitan, entonces no te metas con aquel, porque aquel es un antipático, y en el caso mío, y no quiero ni siquiera hablar con ese tipo, porque ese tipo es muy peleón. Porque a mí yo no me dejo pisotear, ni me dejo que me digan mentiras, ni me convenzan con palabritas simpáticas y paciencia. No te preocupes, que la democracia está para todos y tú vas a salir airoso, no te preocupes, vas a regresar a tu país, vas a ser libre. ¿Cuándo? Yo soy libre. Y los que están allá no son libres. Ni tienen calidad de vida, ni tienen seguridad, ni saben cuándo van a morir o cuándo van a regresar a sus casas. Los muchachos no saben a dónde ir. Ya la universidad no es salida social en Venezuela. Estudiar no es salida social. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la palabra que un padre le puede decir al hijo? No te preocupes, mi amor. Espérate que en el 2028 tú puedes entrar a la universidad. Y en el 2060, que tengas 60 años, tú te puedes casar y tener un apartamento. Y hacer tu vida. Hay que seguir esperando. Yo no estoy en esa onda. Yo no me la calo. Punto. Gracias, Michelle, por diferir conmigo y yo también por diferir contigo. Cambio. Por tus palabras y por la templanza que transmite en tu expresión. Todo lo que tú dices es muy cierto. Todo lo que está ocurriendo en el país tiene que cambiar. Estamos muy cerca del cambio. El cambio no necesariamente tiene que ser excelente, pero es un cambio que se va a producir y la situación actual es irresistible. Ninguna sociedad soporta tanto maltrato y tanta abuso, tanta humillación de todo punto de vista, de por donde usted lo mire. Yo mantengo mi comunicación con las personas en Venezuela que yo creo que deben orientar lo que está ocurriendo o participar en lo que está ocurriendo. Yo sí tengo confianza, yo no soy pesimista, tengo confianza en que estamos muy cerca y tenemos que seguir trabajando. Yo hablo de la organización, claro, usted me dice no hay tiempo de organizarse como realmente debería ser, pero estos diputados sí pueden organizar a sus votantes.
en las regiones y a la cabeza de sus electores protestar en las zonas donde ellos fueron electos, a donde tienen que la cuota parte de apoyar a esa comunidad que votó por ellos o a esas personas que votaron por ellos. Aquí en Estados Unidos los senadores y diputados van a los estados, van a la alcaldía y se comunican con sus electores. Claro, no hay lo que hay en Venezuela. Por otra parte, tiene razón, hay que estar pendiente de todo. Lo que usted me exige que me haga más presente en el canal, voy a tratar de lo posible de hacerlo. La vida en el exilio no es fácil, yo no me estoy quejando, ni mucho menos, ni estoy trasladando mis problemas a ninguno de ustedes, ni a ninguno de la audiencia, pero uno tiene que animarse a seguir luchando y tiene que autoalimentar. Gracias. La cantidad de cosas que están ocurriendo y uno lo ve aquí un poquito más tranquilo porque aquí tiene unos recursos cómo sobrevivir y es una cordialidad, a pesar de que dura algunas veces, es una cordialidad porque todos estamos luchando por el mismo objetivo, independientemente de la trinchera que estemos. Voy a tratar de estar con ustedes más a menudo, pero le garantizo, no le garantizo, tampoco puedo garantizar, le transmito mi confianza a todos que estamos cerca de una ruptura y organizadamente podemos superarla. Si no nos organizamos en las comunidades, los vecinos, el edificio, el condominio, los vecinos de las mismas casas, para ayudarnos, agua, cualquier alimento que haga falta, cualquier atención médica, cualquier asistencia a un desvalido, a un niño enfermo, a un anciano enfermo, trasladar a alguien a un hospital o buscar un médico cercano que lo atienda. Ese es el tipo de organización que yo veo, organización comunal, donde la gente pueda apoyarse. Yo lo voy a dejar por esta vez, me voy a retirar, tengo un compromiso ahorita, tengo una invitación a cenar, no una cena opulenta, pero sí me vinieron a buscar ya. Y les quiero agradecer a los canales hermanos, hasta los tuétanos, ¿cómo se llama el canal Venezuela hasta los tuétanos y otros más, que dijo Odín, por haberme acompañado en esta oportunidad de que estamos hablando. Quizás un poquito desordenada mi intervención porque tenía tantas cosas que decir, me había hecho una lista, pero cansarlo y tratar de redundar en lo que ustedes saben y están padeciendo no tampoco me pareció lógico. Lo que sí es, como línea final, es que tenemos que organizarnos y actuar como ciudadanos. No hay otra. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Michelle, 2014. Feliz es la diferencia que entre nosotros, me refiero entre tú y yo, entre los seres humanos, existe, porque de esa diferencia debatida con amplitud, con respeto, se construye una mejor democracia, una mejor calidad de vida desde el punto de vista político. Todo depende de cómo veamos la situación. Tienes razón, los que están adentro, los que están afuera, los que están combinados afuera y adentro. Yo realmente tengo poca comunicación con el país, excepto con militares. No pierdo mi tiempo con más nadie, porque mi esquema mental, y quiero enfatizarlo y respetarte a ti ni a quienes piensan diferente conmigo, diferente a mí, es que si no hay una convergencia civil-militar de protesta, de rechazo, activa, ciudadanos, que somos la mayoría, 99% son ciudadanos, los militares que también son ciudadanos son una institución destrozada. Yo he hablado con militares y me cuentan lo que pasa ahí adentro, la persecución interna, las amenazas, hay miedo también, igual, porque ahí están los cubanos metidos, y están los tipos radicales metidos, y están en la Fuerza Armada hay una cantidad de hombres que han muerto, en los cuarteles. Y hay más militares presos que civiles, y hay más militares exilados que civiles. Vamos a estar claros también. La cuota de sacrificio, digo yo, o la cuota de enfrentamiento que han puesto muchos militares ha sido por encima de lo que han puesto otras personas.
Y los que están presos políticos, que también hay que reconocerlo, yo te pregunto a ti y a todos, ¿quiénes están más seguros actualmente en Venezuela? ¿Los que están presos o los que están libres? ¿Quiénes tienen sus 3 comidas? ¿Quiénes tienen atención médica? Atención espiritual, los que son católicos, los que son protestantes, los que son cristianos. La familia los va a visitar. Por ahí oí decir que habían vejado a la señora Tintori. Es posible que eso haya ocurrido. No lo niego, no tengo cómo negarlo ni afirmarlo, pero es posible. Es criticable desde tu punto de vista, y hay que denunciar al comandante del penal, al ministro de la Defensa, al comandante de la fuerza que le corresponde el penal y al presidente de la República, porque es el comandante en jefe. No es el soldado que le mete el peinillazo al ciudadano, no es el policía que le mete el tiro al otro o lo mete preso y lo vea, lo tortura, si es que eso está ocurriendo. Es el comandante de la policía, es el ministro de Justicia, es el presidente de la República, es el Tribunal Supremo. Aquí tenemos que aprender a denunciar las personas responsables de lo que ha ocurrido. Entonces los que están presos tienen comida mala, sí, seguramente. Duermen en cárceles, sí, seguramente, pero ¿cuántas personas duermen en la calle que no consiguen comida? Que tienen que estar saqueando comida para los niños, chequeando. O sea, yo no quiero hablar de privilegios ni mucho menos, sino que cada quien enfrenta sus circunstancias. Yo no le puedo echar la culpa a nadie porque estoy aquí exilado. Por cierto, buscando trabajo, he tenido apoyo de personas importantes, respeto, consideración. Los médicos que me han atendido aquí no me han cobrado un centavo. Lo digo con orgullo, médicos venezolanos, que he tenido, que era una gripe, un odontólogo, aquí una clínica odontológica de las mejores que yo he visto en mi vida, me atendieron sin ningún tipo de pago. Después yo tendré que pagar, pero en el momento no. Eso vale. Y otras cosas también. Pero yo no puedo echarle la culpa a mi desgracia, como dicen algunos, porque yo me metí en esto, porque yo lo decidí, porque yo lo quise, porque yo lo que quiero es vivir libre y que la gente que yo conozca y mis conciudadanos sean libres, como yo he vivido libre toda mi vida y como he estado viviendo libre en España, en Italia, en Estados Unidos, en los países que he ido a vivir, a estudiar. Y como estoy aquí viendo cómo los venezolanos, cómo los haitianos, los puertorriqueños, los mexicanos viven libres. Nadie los persigue a menos que falte la ley. Y tienen ingreso a todo lo que quieran contar que produzcan. Yo he visto aquí personas humildes con un BMW, con un Mercedes-Benz. Y no, almirante, yo en mi país no tenía una patineta, una bicicleta. Por aquí yo quiero tener un Mercedes-Benz. Me compré mi Mercedes-Benz. Parece un carro. Las casas, los apartamentos, los colegios, los liceos, las guarderías, los restaurantes, los baños de los restaurantes, los jardines, la parte ambiental, la limpieza de las calles. Bueno, eso es libertad. Eso es calidad de vida. En Venezuela no lo hay. Y voy a seguir esperando. Y voy a esperar que decidan en la asamblea por mi vida y por la de mis hijos. No, yo no me la calo. No me la calo. Antes lo obedecía porque había un Estado de Derecho y había una posibilidad de lograr lo que uno quería, estudiando y produciendo y trabajando. Pero ahorita en Venezuela, ni que trabaje las 24 horas del día, no le pagan, no hay donde comprar, no hay nada. Eso no se puede aguantar. Eso no puede tener paciencia. Hay que reventarlo ya. Y por eso es que diferimos tú y yo. Perfecto, no hay problema. Tú tienes una manera de pensar, yo tengo otra, nos respetamos, vamos a ver quién tiene la razón, seguramente la tienes tú, porque el violento soy yo, pero vamos a seguir luchando para que todos juntos logremos redimir a los venezolanos y sacar a los venezolanos. Aquí en Miami hay sectarismo, no invitan a uno, y a otros se los invitan, entonces
no te metas con aquel, porque aquel es un antipático, y en el caso mío, y no quiero ni siquiera hablar con ese tipo, porque ese tipo es muy peleón. Porque a mí yo no me dejo pisotear, ni me dejo que me digan mentiras, ni me convenzan con palabritas simpáticas y paciencia. No te preocupes, Carlos, la democracia da para todos y tú vas a salir airoso, no te preocupes, vas a regresar a tu país, vas a ser libre. ¿Cuándo? Yo soy libre. Y los que están allá no son libres. Ni tienen calidad de vida, ni tienen seguridad, ni saben cuándo van a morir o cuándo van a regresar a sus casas. Los muchachos no saben a dónde ir. Ya la universidad no es salida social en Venezuela. Estudiar no es salida social. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la palabra que un padre le puede decir al hijo? No te preocupes, mi amor. Espérate que en el 2028 tú puedes entrar a la universidad. Y en el 2060, que tengas 60 años, tú te puedes casar y tener un apartamento y hacer tu vida. Hay que seguir esperando. Yo no estoy en esa onda. Yo no me la calo. Punto. Gracias, Michelo, por diferir conmigo, y yo también por diferir contigo. Cambio. Por tu palabra y por la templanza que transmite en tu expresión. Todo lo que tú dices es muy cierto. Todo lo que está ocurriendo en el país tiene que cambiar. Estamos muy cerca del cambio. El cambio no necesariamente tiene que ser excelente, pero es un cambio que se va a producir, y la situación actual es irresistible. Ninguna sociedad soporta tanto maltrato y tanta abuso, tanta humillación de todo punto de vista, de por donde usted lo mire. Yo mantengo mi comunicación con las personas en Venezuela que yo creo que deben orientar lo que está ocurriendo o participar en lo que está ocurriendo. Yo sí tengo confianza, yo no soy pesimista, tengo confianza en que estamos muy cerca, y tenemos que seguir trabajando. Yo hablo de la organización, claro, porque usted me dice, no hay tiempo de organizarse como realmente debería ser, pero estos diputados sí pueden organizar a sus votantes en las regiones y a la cabeza de sus electores protestar en las zonas donde ellos fueron electos, a donde tienen que la cuota parte de apoyar a esa comunidad que votó por ellos, o a esas personas que votaron por ellos. Aquí en Estados Unidos los senadores y diputados van a los estados, van a la alcaldía y se comunican con sus electores. Claro, no hay lo que hay en Venezuela. Por otra parte, tiene razón, hay que estar pendiente de todo. Lo que usted me exige que me haga más presente en el canal, voy a tratar de lo posible de hacerlo. La vida en el exilio no es fácil, yo no me estoy quejando, ni mucho menos, ni estoy trasladando mis problemas a ninguno de ustedes, ni a ninguno de la audiencia, pero uno tiene que animarse a seguir luchando y tiene que autoalimentar. Gracias. La cantidad de cosas que están ocurriendo, y uno lo ve aquí un poquito más tranquilo porque aquí tiene unos recursos como sobrevivir, y es una cordialidad, a pesar de que dura algunas veces, es una cordialidad porque todos estamos luchando con el mismo objetivo, independientemente de la trinchera que estemos. Voy a tratar de estar con ustedes más a menudo, pero le garantizo, no le garantizo, tampoco puedo garantizar, le transmito mi confianza a todos que estamos cerca de una ruptura, y organizadamente podemos superarla. Si no nos organizamos en las comunidades, en los vecinos, el edificio, el condominio, los vecinos de las mismas casas, para ayudarnos, agua, cualquier alimento que haga falta, cualquier atención médica, cualquier asistencia a un desvalido, a un niño enfermo, a un anciano enfermo, trasladar a alguien a un hospital o buscar un médico cercano que lo atienda. Ese es el tipo de organización que yo veo, organización comunal, donde la gente pueda apoyarse. Yo lo voy a dejar por esta vez, me voy a retirar, tengo un compromiso ahorita, tengo una invitación a cenar,
no una cena opulenta, pero sí me vinieron a buscar ya. Y les quiero agradecer a los canales hermanos, hasta los tuétanos, ¿cómo se llama el canal este? Venezuela hasta los tuétanos y otros más, que dijo Odín, por haberme acompañado en esta oportunidad de que estamos hablando. Quizás un poquito desordenada mi intervención, porque tenía tantas cosas que decir, había hecho una lista, pero cansarlo y tratar de redundar en lo que ustedes saben y están padeciendo, no, tampoco me pareció lógico. Lo que sí es, como línea final, es que tenemos que organizarnos y actuar como ciudadanos. No hay otra. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Oscar, por tus palabras y por la templanza que transmite en tu expresión. Todo lo que tú dices es muy cierto. Todo lo que está ocurriendo en el país tiene que cambiar. Estamos muy cerca del cambio. El cambio no necesariamente tiene que ser excelente, pero es un cambio que se va a producir y la situación actual es irresistible. Ninguna sociedad soporta tanto maltrato y tanta abuso, tanta humillación de todo punto de vista, de por donde usted lo mire. Yo mantengo mi comunicación con las personas en Venezuela que yo creo que deben orientar lo que está ocurriendo o participar en lo que está ocurriendo. Yo sí tengo confianza, yo no soy pesimista, tengo confianza en que estamos muy cerca y tenemos que seguir trabajando. Yo hablo de la organización, claro, porque usted me dice, no hay tiempo de organizarse como realmente debería ser. Pero estos diputados sí pueden organizar a sus votantes en las regiones y a la cabeza de sus electores protestar en las zonas donde ellos fueron electos, a donde tienen que la cuota parte de apoyar a esa comunidad que votó por ellos o a esas personas que votaron por ellos. Aquí en Estados Unidos los senadores y diputados van a los estados, van a la alcaldía y se comunican con sus electores. Claro, no hay lo que hay en Venezuela. Por otra parte, tiene razón, hay que estar pendiente de todo. Lo que usted me exige que me haga más presente en el canal, voy a tratar de lo posible de hacerlo. La vida en el exilio no es fácil, yo no me estoy quejando, ni mucho menos, ni estoy trasladando mis problemas a ninguno de ustedes, ni a ninguno de la audiencia, pero uno tiene que animarse a seguir luchando y tiene que autoalimentar. Gracias. La cantidad de cosas que están ocurriendo y uno lo ve aquí un poquito más tranquilo porque aquí tiene unos recursos como sobrevivir y es una cordialidad, a pesar de que dura algunas veces, es una cordialidad porque todos estamos luchando con el mismo objetivo, independientemente de la trinchera que estemos. Voy a tratar de estar con ustedes más a menudo, pero le garantizo, no le garantizo, tampoco puedo garantizar, le transmito mi confianza a todos que estamos cerca de una ruptura y organizadamente podemos superarla. Si no nos organizamos en las comunidades, en los vecinos, el edificio, el condominio, los vecinos de las mismas casas, para ayudarnos, agua, cualquier alimento que haga falta, cualquier atención médica, cualquier asistencia a un desvalido, a un niño enfermo, a un anciano enfermo, trasladar a alguien a un hospital o buscar un médico cercano que lo atienda. Ese es el tipo de organización que yo veo, organización comunal, donde la gente pueda apoyarse. Yo lo voy a dejar por esta vez, me voy a retirar, tengo un compromiso ahorita, tengo una invitación a cenar, no una cena opulenta, pero sí me vinieron a buscar ya. Y les quiero agradecer a los canales hermanos, hasta los tuétanos, ¿cómo se llama el canal este? Venezuela hasta los tuétanos y otros más, que dijo Odín, por haberme acompañado en esta oportunidad de que estamos hablando. Quizás un poquito desordenada mi intervención porque tenía tantas cosas que decir, había hecho una lista, pero cansarlo y tratar de redundar en lo que ustedes saben y están padeciendo, no, tampoco me pareció lógico.
Lo que sí es, como línea final, es que tenemos que organizarnos y actuar como ciudadanos. No hay otra. Buenas noches para todos. Muchas gracias.